comunicación telefónica para abordar otro tema que habíamos presentado ayer. Lo hablamos en el arranque de esta semana, el lunes pasado, con el fiscal general de la Corte de la provincia de San Juan, Guillermo Baigorría, acá en nuestros estudios, acerca de esta situación de los juicios abreviados aplicados en siniestros viales con pérdida de vida humana y cómo las familias del dolor entienden que esto no es justicia, que sacarse rápidamente una causa donde se perdió a un ser querido, donde hubo algún acto de negligencia o de irresponsabilidad de parte del homicida, muchas veces el juicio abreviado termina siendo una salida rápida y fácil, siempre a favor del imputado, nunca en reivindicación o en reparación de la víctima y su familia. Esta semana ha llegado a la Corte Suprema de Justicia uno de estos casos, el de la muerte de Francisco Márquez. Él iba en moto y fue atropellado desde atrás por quien aparentemente corría picadas en la zona del Pinar. Estamos en contacto con Rolly Olivera, que además de colega periodista, es abogado representante de la familia de Francisco Márquez. Rolly, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido a Pelado Stream. Daniel, un placer como siempre, saludo para todos. Bueno, quiero que nos cuentes, ¿no? Finalmente llegaron a la Corte Suprema con este reclamo. Es correcto lo que planteas. Nosotros entendemos que hay una franca violación de los derechos de la víctima y por lo tanto se ha violado lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estos pactos, en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a partir de 1994, de la nueva Constitución o de la Constitución renovada de los argentinos, tienen un carácter de constitución, es decir, están por arriba de las leyes nacionales, ¿bien? Por lo tanto, deben ser respetadas. Entendemos que esto no ha sido respetado y en virtud de ello hemos presentado los recursos. Nosotros el recurso extraordinario en la Corte de Justicia sanjuanina fue denegado y por eso llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juicio abreviado es una solución, ¿está bien? Yo no estoy en contra de los juicios abreviados. El juicio abreviado es una solución que nace del Plibegeinen del derecho anglosajón, ¿bien? Se habrán visto películas, en los pasillos de tribunales se negocian, el que mató le imputan el delito de robo, ¿bien? Pero Claro. llegan a un acuerdo. Esto en Argentina no se puede hacer porque en el derecho anglosajón no existe lo que es el principio de legalidad. Acá en Argentina sí. El principio de legalidad significa que yo no te puedo imputar otra cosa por el cual delito estás imputado y cometido. Robaste, robo o hurto. No puedo cometerte otro para la conveniencia de la sociedad. Entonces, este juicio abreviado adaptado, digamos, es bueno porque, digamos, agiliza el sistema y por allí en algunas causas en donde no hace falta todo un juicio y un desgaste innecesario por ahí procesal y jurisdiccional, se llega a un acuerdo de juicio abreviado. Esto es válido. Ahora, el problema se presenta en estos casos, en este caso de Francisco Gustavo Márquez como fallecido, y también soy querellante representando a la familia de Jairo Maya, que es un caso similar, idéntico, nada más que está en otra etapa del proceso. Digo, ¿qué pasa cuando la víctima se niega a esto? Porque la víctima, representada en estos casos por los padres, dice, no corresponde la pena mínima. Recordemos, en los mismos casos, en ambos casos, el imputado o la imputada y el imputado están siendo imputados, perdón, Sí, la reiteración, pero la se entiende. repetición, bien, pero por homicidio culposo doblemente agravado, bien, por exceso de velocidad y por la conducción imprudente de un vehículo con motor. Si la pena es de 3 a 6 años y vos demostraste que andabas a 120 kilómetros por hora en un lugar en donde, esto estamos hablando del Pinar, no es la misma zona urbana de España y superior a que fue lo de Jairo Maya, pero en virtud de la cantidad de gente que había y demás, era una zona muy peligrosa, quiere decir que en el análisis de la merituación de la pena no puede colocarte la mínima. ¿Bien? La mínima es
en virtud de lo que es un accidente en todas sus Claro, letras. el típico caso del homicidio culposo que siempre se utiliza como figura para un accidente, ¿no? Exacto, el accidente con mayúsculas, digamos, ¿no? Sí, Y sí, sí. subrayado y con negrita, es decir, el que es realmente accidente. Ahora, si vos sobrepasaste 2 veces la velocidad y no te das cuenta que estás en zona urbana o que es una zona que en ese momento está muy, muy concurrida y no tomas las precauciones del caso y no tienes el dominio de tu vehículo, ya es un accidente, entre comillas. No quiero hablar de dolo eventual porque es otra cuestión, Sí. digamos, pero al menos tu, tu precaución, tu calidad humana te obliga a tener un mayor estado de precaución. Si esto no ocurre, no te cabe la mínima, porque ya dejó de ser un accidente en plenitud. Ya vos tuviste que tener en cuenta esta situación. Bien, tenías que ir a 60, ibas a 120, ibas al doble. Ahora, Bien. Rolly, ustedes ilustrame, ¿no? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es la herramienta que tiene la Corte Suprema? La Corte Suprema puede revertir el fallo, puede ordenarle a los tribunales de San Juan que vuelvan a juzgar esto con un proceso ordinario. ¿Cómo es? Sí, la idea es, fíjate vos, la incoherencia, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que haya juicio. Claro. En el juicio oral, en el debate público, es donde se resguardan los derechos de todos, del imputado, de las víctimas, del Ministerio Público Fiscal, de todos. ¿Bien? Nosotros no estamos pidiendo otra cosa, nada más que sea juicio. Entonces, es inentendible que en aquel momento el Ministerio Público Fiscal y después el Tribunal de Impugnación posterior no haya hecho caso a nuestro pedido. Los dos casos son distintos. En el caso de Francisco Gustavo Márquez, nosotros imputábamos otro delito, que es el delito del llamado picadas ilegales. Ujú, ¿Está bien? ujú. En el caso de Jairo Maya no es homicidio culposo doblemente agravado. Sí, sí. Pero no obstante, mira, bien lo plantearon en fallos la doctora Chicón y la doctora Allende. El artículo 22 del Código Procesal Penal ordena a los jueces disponer en sus resoluciones cuestiones que propongan la paz social y la garantía de reciprocidad y convivencia de las partes. Sí. ¿Bien? Esto no provoca paz social. Mira, si en el ámbito jurisdiccional la justicia o quienes aportamos algo a la administración de justicia no motivamos que la sociedad en su conjunta crea más en el derecho y en la justicia, estamos haciendo las cosas mal. Si los delitos de homicidios o lesiones culposas son cada vez mayores, si fíjate vos un hecho no menor, la Asociación de los Familiares del Dolor en la Sí, provincia de San Juan sí, han recibido el año pasado el premio por ser la entidad o el ente no gubernamental de mayor movimiento que ha tenido la República Argentina. efectivamente. ¿Está bien? Por la Asociación Luchemos por la Vida, que además está premiado a nivel mundial en Alemania. Y digo, si existe toda esta lucha, todo este pedido, todo este movimiento social, la Administración de Justicia no puede cerrar los ojos y solo mirar las estadísticas. Debe mirar, Bien. a ver, Rolly, sí, permitime que insista con la pregunta para que me quede claro, porque no lo termino de entender. La Corte, entonces, la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles son los caminos que tiene? Es pedirle a la justicia, ordenarle, mejor dicho, a la justicia de San Juan que abra un juicio ordinario. correcto. A ver, Eso es. los recursos extraordinarios, bien, que son atendidos por las Cortes locales y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sí. solo atienden cuestiones jurídicas, de Ujú, derecho, no de hecho. ujú. Sí, Bien, sí. ahora, no obstante, si para demostrar la violación de un derecho hace falta analizar los hechos, se analizan desde el punto de vista de la arbitrariedad. Y ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que tiene hoy es decir, señor Corte de Justicia de San Juan, ordene la continuidad del proceso y por lo tanto llame a juicio. Entiendo. O no. Bien, o puede decir, mire, no se violó ningún derecho o es inadmisible el recurso y bueno, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Bueno, es un temazo porque, insisto, por ahí uno tiene la eh, tentación, digamos, de verlo como un drama ajeno. Y sin embargo, siempre lo hablamos con las familias del dolor y la esperanza, ninguno de nosotros está exento de pasar por una situación similar. Todos andamos en la calle.
Entonces la verdad que hay que valorar mucho esta lucha y también este compromiso. Estamos asistiendo a la historia, ¿no? Y ustedes están haciendo historia también con este recurso que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que los plazos, porque además este es otro tema, ¿no? Que la Corte se puede tomar unos plazos bastante dilatados, no espere tanto, ¿no? Lo importante es que se plantee, es el primer caso en la Argentina que llega a Ujú. la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a juicios abreviados y la violación de Ajá, derechos de la víctima. ajá, Es decir, es todo un tema, es todo un leading case. sí. Hay cuestiones que se están planteando y esto es bueno. Pero más allá del juicio abreviado, el problema, el género del problema es los derechos de las víctimas. ¿Bien? Los derechos de la víctima. O sea, tenemos que apuntar ahí, los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen que tener igualdad que todas las partes. Es decir, si el imputado tiene derechos, porque yo también defiendo imputados en mi profesión, ¿bien? Si yo voy por el resguardo de los derechos del imputado, también voy por el resguardo de los derechos de la De las víctima. víctimas, Lo que ocurre absolutamente. en el proceso, claro, lo que ocurre en el proceso es habilidad profesional, capacidad, gestión, etcétera, pero no dejemos de respetar los derechos. Eso es fundamental. Bien, Rolly, te agradecemos este ratito. Sabemos que es horario crítico para los abogados en tribunales, así que muchas gracias nuevamente, ¿eh? No, agradecerte a vos, a tu producción y fundamentalmente a vos, Dani, por la preocupación y la ocupación que has tenido del tema. La verdad que ayuda muchísimo. Un abrazo gigante. Muchas gracias, hasta luego. Un leading case, decía Rolly Olivera. ¿Qué es esto, un leading case? Es un caso que se puede convertir en el modelo. Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazos para responder, subrayo, no tiene plazos para responder, es la primera vez que el máximo tribunal recibe una situación que pone en crisis este tema de los juicios abreviados, dejando afuera como convidados de piedra a las víctimas. Porque el juicio abreviado termina siendo un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado. Y la familia de la víctima se queda al margen, como decía el tango, con la ñata contra el río.